casa de la señora Ana María Cabezas. Ella es de profesión bióloga. Para narrarles un poco más de la historia de su infancia, ella nació en Lima, en Atevitarte. Ella es hija del ingeniero Humberto Cabezas y de la obstetra Julieta Limaco. Ella llega al Cusco en 1950 a raíz de que su padre, que era ingeniero, está encargado en la reconstrucción de algunas construcciones de la ciudad. Es así que ella arriba al Cusco en 1950. Ella inicia su etapa escolar o la etapa de inicial en el colegio María Trinidad Enríquez, que está ubicada en la calle Matará. Pero tras su desaparición, ella pasa a formar parte de la familia del Colegio de las Mercedes. Es así que ella empieza desde el primer grado hasta culminar todos sus estudios. El Colegio de las Mercedes fue fundado por la señora Julia Humérez y Osma, quien fue una mujer emprendedora y exitosa en esa época. Es así que la señora Ana María Cabezas, siguiendo este modelo de mujeres luchadoras, de sus docentes que ya estaban inmersas en estos movimientos de lucha, sus docentes, todos ellos, es que ella forma ese carácter también de lucha, esa etapa inicial de lucha, ¿no?, que tuvo. Bueno, ahora vamos a pasar a la entrevista que le realizamos a la señora Ana María Cabezas. Acerca de su infancia, ¿no? Por ejemplo, dónde vivió y quiénes fueron sus padres. Mi papá fue el ingeniero Humberto Cabezas Lazo. Él fue el primer profesional de la clase obrera en Atevitarte. Atevitarte es un lugar en Lima famoso por la lucha de la conquista de las 8 horas. Él fue mi papá. En aquel entonces era muy difícil estudiar y él estudió en la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi madre fue Julieta Limaco Gálvez, obstetriz de profesión. Ella fue la primera obstetriz de Atevitarte. Atevitarte, distrito de Lima, uno de los distritos más populosos. Ellos fueron mis padres. Sí, cuando estuvimos ahí, ¿no?, con su hija nos comentaba de que sí, y también trabajó, ¿no?, en el Antonio Lorena, su mamá. Exactamente, mi mamá fue jefa de obstetrices del Hospital Antonio Lorena. En aquel entonces recién llegaban las obstetrices al Hospital Lorena, las enfermeras profesionales, porque antes habían señoras que atendían con mucha dedicación, a quienes se les llamaba las barchilonas, que habían sido hechas en la vida, en la experiencia, pero tenían mucha mística, mucha entrega a los pacientes. Una pregunta también podría ser que usted considera que fue afortunada al tener a padres profesionales, a diferencia de otros niños de esa época, y tal vez que le sirvió a usted para salir adelante también. Sí, realmente fue una fortuna el contar con los padres que he tenido, de quienes he aprendido muchos valores. Por ejemplo, mi padre, ingeniero civil, él no era quien construía con materiales de baja calidad, como lo que han hecho ahora con el Hospital Lorena. Mi papá construyó el Hospital Regional del Cusco, por ejemplo, y el Hospital Regional del Cusco ha sobrevivido una serie de sismos, inundaciones, y realmente es una obra arquitectónica, de ingeniería, de acuerdo a los parámetros que permiten que sobrevivan las obras en el tiempo. Sí. Ahora también queríamos saber tal vez cómo fue su adolescencia, qué recuerdos y experiencias, por ejemplo, usted recuerda, ¿no? Sabemos que tal vez cuando usted llegó aquí al Cusco y tuvo tal vez Su llegada al Cusco. su llegada al Cusco. La llegada de usted como... Sí, mi papá era ingeniero civil y tenía su empresa constructora central. Entonces, él, por la situación de trabajo, llega al Cusco y venimos pues con él, toda la familia.
¿Cuántos años tenía usted, señora Ana María? Cuando vine al Cusco tendría pues 5 años, ya yo me considero cusqueña ya. Ah, ya, cuando ya tenía uso de razón, usted ya estaba aquí. Claro, Mm, recuerdo que mi primer año de estudios los hice en el Colegio Trinidad Enríquez. La primera mujer universitaria. Claro, la primera mujer universitaria. Había un colegio por Matará que llevaba su nombre. Ahora ya no está ese colegio, era un colegio particular. ah, ya, ya, ya. Sus demás hermanos, señora Ana María, nacieron aquí en el Cusco. Usted era... Tengo un hermano que es de Tacna, otros hermanos que son cusqueños también. Usted es la mayor, ¿no? Sí, De yo 7 soy la hermanos. mayor, sí. Son 7 hijos. Ujú. Am, ya, bueno, entonces, por ejemplo, lo que le consultaba tal vez era, por ejemplo, ¿cómo usted consideraba que la educación era en ese entonces cuando ingresó, por ejemplo, al colegio de Trinidad, ¿no? En ese colegio, ¿cómo era la educación? Tal vez se veía algún... Bueno, hola. Buenas noches. Ya, eh, en aquel entonces ya había acceso de la mujer a la educación. ¿Mm? Y ya las cosas habían cambiado en el Cusco, pero masivamente no se daba ese acceso. Los varones tenían el acceso más masivo y la situación en la ciudad era diferente al ámbito rural. No, en el ámbito rural todavía se educaba a la mujer para que pastoree, para que sirva al marido, no se le educaba para eso. En cambio, en la ciudad ya las cosas estaban cambiando, pero habían una suerte de situaciones opresivas y de dominación. Por ejemplo, en aquel entonces todavía las familias pudientes traían a una empleadita del campo para que sirva en el hogar, en las tareas domésticas, y no solamente en eso, sino para que fueran las jovencitas con la que el hijo del patrón se iniciaba sexualmente. Se daba todavía en aquel entonces. Hablamos de los 70, años más o menos. 80, 1980. Perdón, yo soy del año, mi promoción al Colegio Las Mercedes es de 1967. Entonces te estoy hablando de la década del 50, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, tal vez su experiencia en el colegio Las Mercedes, ¿a partir de qué edad? O sea, si antes estaba en el colegio Trinidad, ¿en qué grado ingresó a Las Mercedes? Más o menos, tal vez se acuerda. Perdón, no entiendo en qué grado. Secundaria, La primaria la estudió No, mi primer año fue en Trinidad Enríquez. Ya. Ya, desapareció el colegio e ingresé al Colegio de las Mercedes. Entonces se puede decir que desde el segundo grado tal vez, o no se consideraba así. No, primer grado. Primer grado. Por decir, el primer grado. Antes no había pues este sistema del jardín, del nido. Ya. No había eso. Uno entraba de frente al colegio. Ya los primeros años había transición, me acuerdo. Transición, o sea, entonces... Toda la etapa que se consideraría primaria, secundaria, ahora usted la hizo en el colegio Las Mercedes. Efectivamente, en el colegio Las Mercedes. Y, por ejemplo, ¿cómo influenció el pensamiento, por ejemplo, del colegio, ¿no? Como usted nos mencionaba, tienen un eslogan, ¿no? Que son formando mujeres exitosas y también... Libres y exitosas. Libres y exitosas. Marcó muchísimo mi vida. Recuerdo a un maestro
Ángel Avendaño Farfán, profesor de literatura muy comprometido con el movimiento social. Él es una de las personas más cultas del Cusco. Lo que pasa es que el sistema no permite eh, que se les reconozca, ¿no? Por ejemplo, ese profesor Ángel Avendaño Farfán ha escrito Avisa a los compañeros, una obra sobre el movimiento social de aquel entonces, ha escrito Nome en general con Sonday, Los Pasos Descalzos en el Cusco, varias obras, pero actualmente no se logra reconocer su valía de este profesor. Él fue mi maestro, Ángel Avendaño Farfán. Entonces se podría decir que este personaje también marcó mucho en su Claro, formación. claro, él nos enseñó que en vez de la caridad cristiana, debiéramos reconocer como primer valor la justicia social. Ya. Sería un indicio tal vez para usted tener el espíritu de lucha en sus años siguientes como profesional. Claro, como le digo, jovencita, él influyó bastante en mi vida, ¿no? ¿Algún otro personaje del colegio que usted recuerde? Por ejemplo, el papi Durán, el papi Galimberti, les decíamos así, ¿no? Eh, la doctora Gloria Carreño, ¿no? Gloria Carreño es hija de Rosa Augusta Rivero, una luchadora de aquel entonces, una mujer muy adelantada para su época, que hay que mencionarla. Entonces se podría decir que usted ha estado rodeada de personajes tal vez sobresalientes en esa época, de los cuales... Recibí muchos valores de mis maestros. Ujú. Y bueno, La señora Ana María Cabezas ingresa en el año de 1966 a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en la Facultad de Biología. Ella ingresa por la modalidad de alumnas por excelencia. Es aquí donde podemos ver que ella es una mujer muy destacada desde ya. Aquí es donde ella forjaría sus ideales de lucha, perteneciendo a muchos grupos de alumnos que lucharían por los derechos, ¿no? Y defender los derechos de los alumnos universitarios, como la FED, donde los grupos vulnerados de estudiantes se juntarían para tener un fin o un beneficio común, ¿no? Y sea compartido por ellos. A continuación, veremos y escucharemos las respuestas que la señora Ana María nos proporciona a partir del cuestionario que nosotras le hicimos, donde ella nos relata y narra cada experiencia vivida en la universidad y cómo fue sus estudios, y qué personajes marcaron en ella, a qué grupos perteneció, y entre otras preguntas. bueno, después de este periodo tal vez escolar, usted ingresó a la universidad, a la UNSAC, ¿verdad? Sí, A la a la UNSAC. San Antonio Abad. En aquel entonces, parece que también ahora es así, los primeros lugares les llamaban los premios excelencia, que tenían el primer lugar Los en colegios. todos los años. ¿También es así ahora? Sí, hay dirimencia, por ejemplo. Los primeros puestos se sacan por dirimencia y dan sus exámenes. Claro, ya Ajá. para escoger la Para facultad, escoger. Ajá. pero ya tenían una especie de ingreso libre. Ujú. Sí, sí. Antes Yo también era entré así. en esa situación, Ah, ya, sí, por la modalidad de al dirimencia. colegio, sí, a la Excelencia. universidad, sí. Ah, ¿y por qué optó por la carrera de biología? Es bióloga, ¿verdad? Sí, yo soy bióloga. De profesión. Me interesaba bastante la situación del ser humano y la explotación a la que es sometido. Y es más, en aquel entonces era el año 67,
tenía bastante interés en estudiar medicina, pero no se daba en el Cusco. Ah, Estoy hablando de 1967. 67. Así es. ¿Y en su facultad usted observó que había más varones o era igual? Con el Más tema de mujeres género. había. Más mujeres. En esos años, en el 67, ¿cuáles eran las carreras con más demanda en eso, en la universidad que se pudo ver? Arquitectura, ingeniería civil, ¿Derecho también? derecho, claro, el Cusco es famoso por su facultad de derecho. Ya, sobre el hospital Antonio Lorena, ¿en qué año más o menos usted ingresa a trabajar? ¿O tal vez trabajó antes en otro hospital? No, ¿De solamente he frente? trabajado en el Hospital Lorena. Ah, sí. Trabajé a partir de 1971, si mal no recuerdo. No, entonces yo trabajé hasta 1996 96. en el Hospital Lorena, sí. Ah, ya. Regresando. ¿Y qué? Ay, bueno, habían otros hospitales aquí en el Cusco que se habían formado, tal vez, no sé, tal vez recuerda algo en ese entonces que hacían tal vez la competencia, Lorena, o particulares. Primero fue el Hospital Lorena, Ujú. después vino el Hospital Regional. Ah, después de Lorena fue el hospital. Claro, no le digo Ah, que el porque Hospital Regional lo construye mi papá. Ah, ya, porque sí recuerdo en unos datos que conseguimos, el hospital Antonio Lorena se hizo en 1934. Entonces, Sí. sí. Ujú. Y regresando un poquito a su etapa de universitaria, ¿usted recuerda que participó en haber protestas por derechos universitarios, comedor, por ejemplo, ese tipo de cosas? Claro, la dinámica de la universidad era muy rica, no era como ahora. Por ejemplo, si el pasaje subía 10 centavos, el pasaje universitario, las protestas llegaban a detener buses dentro de la universidad para poder negociar que no subiera el pasaje. Eh, Realmente había mucho más valores, capacidad de liderazgo, Mm, ¿no? Entonces se puede decir también que en universidad usted forjó ese carácter de lucha. O, ¿Perteneció a ¿cómo se llama? Alguna federación o algo así? Claro, en aquel entonces había la Federación Universitaria Cusco y el FER que agrupaba a los estudiantes que venían de los lugares menos protegidos económicamente. Ah, ya. Ya, el FER, pero en aquel entonces era un FER unitario. No habían esas divisiones, esas peleas que hay ahora. El primer hospital que hubo en el Cusco, antes se llamaba el Hospital de los Betlemitas, era el Hospital de los Naturales, de los Indios, le decían. Ahorita no tengo mucha precisión en la fecha de que arrancó el hospital, pero es un hospital centenario. La primera directora del hospital fue Otilia Ramos Canal, que era una enfermera. En aquel entonces no había muchos médicos. Esta enfermera, que es la tía abuela de una amiga mía, ella administraba todo el hospital, ¿no? Las clases más desposeídas iban al Hospital Lorena. Yo ingreso a trabajar en el Hospital Antonio Lorena, ahorita no recuerdo bien la fecha, pero dejo de trabajar en 1996 y me voy a Lima por razones de salud de mi esposo y luego lo atiendo todo. Él ha fallecido ahora último en junio y ahí yo me regreso al Cusco. No, porque realmente yo no tengo ningún interés en estar en Lima, ¿no? Antes priorizaba la salud de mi esposo, pero vuelvo al Cusco.
Yo he trabajado hasta el año 96 en el Hospital Lorena. En aquel entonces, con Carlos Cuaresma, con el actual periodista, formamos el Frente de Defensa del Hospital Lorena. ¿Para qué? Para lograr su construcción. El hospital estaba acá en Belén, ¿no? Entonces, por el año 75, el Hospital Lorena estaba en el 7º lugar de prioridades para ser construido, ¿no? En el Ministerio de Salud hemos enviado comisiones a Lima, hemos hecho la Loretón para sacar fondos para financiar la lucha acá en la plazoleta de Belén. Nos encontramos aquí en el histórico Hospital Antonio Lorena, en el cual la señora Ana María Cabezas logró ser parte de del personal de profesionales después de haber egresado de la Escuela Profesional de Biología. Ella, concluidos los 5 años de educación universitaria, ni bien egresó de la carrera, pasó a formar parte de este hospital. Algo que cabe resaltar es que la señora Ana María ingresó al hospital por la modalidad de concurso, a pesar de que la señora tenía a su mamá, que ya venía laborando en el hospital. Ella empieza a trabajar en el Hospital Antonio Lorena en el año de 1972. Es aquí en este centro laboral en el que la señora Ana María consolida todo lo aprendido en sus etapas anteriores. Todo lo que ella pudo haber visto en la universidad, en el colegio, todas las enseñanzas de sus maestros y demás personas que influenciaron en ella, es aquí donde se utiliza todos esos conocimientos, inclusive por las luchas dentro del hospital. Por ejemplo, la lucha de los salarios, que junto con sus colegas emprendieron huelgas, incluso huelgas de hambre. Es también que se involucra en las protestas y en las luchas por mejorar los edificios y la infraestructura de este hospital, ya que el hospital albergaba a gran población de cusqueña y a la más humilde, por así decirlo. La señora Ana María trabaja aquí muchos años, más o menos hasta el año 1996, en el que va a trabajar a Echarate y vuelve a trabajar hasta el año 2005, donde ella por fin se retira. La señora Ana María, al trabajar aproximadamente 25 años en el hospital, luego de su larga experiencia y constatar ella misma todas las carencias del hospital, como falta de personal, bajos salarios, falta de equipo y la precaria infraestructura, se ve inmersa en muchas protestas para reivindicar esas injusticias contra el pueblo cusqueño en cuanto a los servicios de salud. Es así que a ella, a pesar de haberse jubilado, la recuerdan con mucho aprecio, ya que siempre fue muy frontal en la defensa de estos derechos, por lo que se ganó detenciones por parte de la policía. Y en esas detenciones se evidencia la cohesión del grupo de profesionales con los que trabajaba, ya que en una ocasión fueron a pedir que la liberaran en grupo. A continuación escucharemos a la señora Ana María contándonos sobre su larga trayectoria laboral. Nos comentó que se borra Está bien. frente y de la importancia del impacto que tuvo en su vida. Queríamos saber cuál es la función de este frente y qué les motivó a juntarse. No solamente Carlos Cuaresma, sino Víctor Angles, una serie de cusqueños, formamos un frente de defensa al Hospital Antonio Lorena para exigir que se construya el Hospital Lorena, que requería una reconstrucción en lo físico y mejores aparatos para atender a los pacientes. Lamentablemente ya ven en qué hemos quedado. Tenemos un hospital de contingencia, hemos sido estafados, ¿no? Y no solamente con la complicidad de las autoridades, sino con la misma complicidad y silencio de los dirigentes del Hospital Antonio Lorena. ¿Cómo se organizaban para sus luchas y cómo fue el apoyo que recibían entre colegas? ¿Existía una unión fuerte? Sí, efectivamente, existía una dirección unitaria. Recuerdo a muchos trabajadores que
se arriesgaban por un aumento de salario, por la reducción de la jornada laboral, por mejores condiciones de vida. Esto era muy importante ya que un trabajador del Hospital Antonio Lorena llegó a ganar el mismo haber que una directora, ¿no? Que una directora de educación. 1980 y 1990. Sabemos que en los años 80 y en los 90 el grupo terrorista MRTA y Sendero Luminoso entra en su auge, como afecta a los problemas sociales ocasionados por el terrorismo al hospital o al cuerpo médico. ¿Qué sale al campo? ¿Llegaban heridos al hospital? ¿Qué experiencia recuerda con respecto a la crisis y atentados que ocasionaron? ¿En algún momento de su labor el hospital se vio interrumpido o amenazado? Sí, efectivamente, en la noche se presentaban padres para conocer a sus criaturas que habían nacido en el Hospital Antonio Lorena. Indudablemente la directiva que impartía el sindicato y las autoridades era que no podíamos oponernos a que esos padres conocieran a sus vástagos que recién habían nacido en el Hospital Lorena. Recuerdo además algo bastante sonado en el Cusco, fue la muerte de Marco Antonio Ayerbe, un joven universitario quien estuvo protestando por el incremento de pasajes y fue victimizado por la policía, el joven Marco Antonio Ayerbe. En el 2005 sabemos que en ese periodo usted deja de trabajar en el Hospital Antonio Lorena. Usted continúa con sus luchas sociales. ¿Cómo le fue como mujer? ¿Cómo le iba como profesional y como luchadora? Sí, efectivamente, por razones de salud tuve que buscar recursos más avanzados. Dirigiéndome a la ciudad de Lima, dejé de trabajar, donde seguía en Lima realizando labores de tipo social, teníamos programas culturales, programas de radio, de análisis político y social, y aparte de esto apoyé al Comité de Lucha de Pacientes contra la Tuberculosis. En el 2010 y 2012 sabemos que la petición de una nueva construcción del Hospital Lorena fue desde el 1977. Sin embargo, en el año 2010, que vuelve realidad, pero también con este suceso trascendental, también llega acompañado con los problemas producto de la corrupción. ¿Cuál fue su rol en el cual cumplió con este gran proyecto y qué acompañaron esta causa de lucha? Fundamentalmente el rol fue de denuncia pública, de exigir que se cumpla con la construcción y la puesta en actividad del Hospital Antonio Lorena. Son muchos los trabajadores que de manera aislada o de manera conjunta vienen exigiendo que se construya y se ponga en valor el Hospital Antonio Lorena. Recuerden ustedes que hemos sido estafados en el gobierno de Acurio y ahí hay una grave responsabilidad que debe ser saldada. ¿Cuáles consideran que fueron sus grandes logros durante sus luchas sociales? ¿Conoce la universidad de la doctora Evelyn Andrade Rondón? ¿Qué nos puede decir sobre ella? Sí conozco a la doctora Rondón, una médica de gran integridad con la que trabajé compartiendo algunos años en el Hospital Antonio Lorena. Creo que uno de mis logros ha sido el haber logrado los hijos que tengo, que son para mí, son diamantes porque han aprendido a vivir en la vida
sin engaños, sin coimas, y creo que la vida me ha dado la oportunidad de desarrollarme no solamente como mujer que tiene útero y corazón, sino también como un ser humano que piensa y tiene una actitud frente a lo que ocurre en nuestro país. ¿No? Entonces, estoy en eso y siempre las chicas pues me buscan para que les dé un tema, otro tema, como estoy ahí y ya soy vieja, pues hay la posibilidad de improvisar incluso sobre lo que uno ha vivido, ¿no? Ya, por ejemplo, algo que preocupa mucho a las niñas de la promoción es el asunto de la iniciación sexual. Y conmigo lo hablamos, ¿no? Lo hablamos y tú te das cuenta, pues, todo el tabú, toda la ignorancia que hay en el alma de nuestras mujeres. Sí, Yo quiero hacer eso, quiero propiciar una reflexión y desde el Cusco tratar de lograr un nuevo tipo de mujer. Hay muchas personas que me dicen por qué no me he lanzado al Congreso, pero ¿para qué? ¿Para ganar un montón de plata? Porque si yo quiero cambiar esa sociedad, primero empiezo de abajo, pues, ¿no? De abajo. Ahora, indudablemente, uno tiene necesidad de sobrevivir. Yo cobro mi pensión del Hospital Lorena, que son 890 soles. Y con eso tengo que hacer malabares para sobrevivir. Aparte de eso, a veces vendo algunos libros que son importantes, ¿no? Y para la formación de mujeres. Por ejemplo, los 80 libros más leídos en el Perú, de Caretas. No sé si ustedes lo han leído, pero es un libro fundamental para generar mujeres líderes, ¿no? Y volviendo a lo de Lorena, yo egresé, me jubilé del Hospital Lorena el año del 96, ¿no? Y había llegado a ser la jefa de laboratorio. He sido una profesional exitosa, diría yo, pero para mí exitosa no es ganar mucho dinero. Para mí exitosa es vivir como tú quieres y no someterte, ¿no? Para mí ese es el éxito de la mujer. Entonces yo ya había llegado a ser la jefa de laboratorio. El siguiente cargo que me correspondía era ser una de las directoras, ¿no? Pero eso no me lo iban a dar porque yo no entraba en complicidad con los directores. Entonces, como ya llegué al tope de mi carrera, ya me retiré y punto, ¿no? Y si tú tienes un pequeño salario, te permite volar de alguna manera, como tú quieres, ¿no? Ya, y luego estuve en Lima, siempre venía, a veces venía al año 4 veces, siempre iba a mi hospital y conversaba pues con el personal, todo, ahí las patas y los compañeros me recuerdan con mucho cariño, ¿no? Y empezó lo de la construcción de Lorena y la dirigente de aquel entonces se alió con la corrupción, también los médicos, de modo que en la construcción, aparte de doblar el presupuesto a través de adendas, usaron material de mala calidad. Resulta es que hay muchos sectores del Hospital Lorena ya construido que tienen que ser derrumbados, dice, para volverlos a hacer porque no tienen resistencia para que funcione un hospital. Y lamentablemente
todo se arruinó, como se han arruinado la construcción de muchos hospitales. Hay uno en Quillabamba que está en la misma situación que Lorena. Lo que estamos haciendo ahora es comprometer a trabajadoras y trabajadores para empezar la lucha por el Hospital Lorena a partir de enero. A partir de enero. A partir de enero. Hay un cronograma, hay un trato de gobierno a gobierno para ver cómo se soluciona lo del Hospital Lorena, pero indudablemente no hay participación de los trabajadores. En el Lorena ahorita el sindicato está dividido en dos partes, de modo que no controlan, no hacen nada, ¿no? No hacen nada por el Hospital Lorena cuando debieran de luchar, ¿no? Entonces la situación está así, pues. Ahora, yo iría con ustedes, les presento a algunos amigos y ustedes pudieran preguntarles, ¿no?, qué recuerdan. En la lucha en el sindicato ha habido momentos que los trabajadores recuerdan mucho, ¿no? Por ejemplo, una vez luchando por el horario y por el aumento de haberes en el gobierno regional. Recuerdo que estábamos en una marcha, nos cerraron la puerta y para que no cierren la reja yo metí mi brazo, la reja me atrapó, grité y los trabajadores empujaron y arrancamos la reja de cuajo, esas rejas rodantes, ¡pah!, la tiraron al suelo y ya todos los trabajadores al gobierno regional, y yo tuve que irme a enfermería, pues no, porque había ciertas escoriaciones en mi brazo, pero realmente valió la pena. Estuve un rato en reposo, luego entramos en la negociación, esa lucha las ganamos. Muchas luchas hemos ganado. Antes el trabajador de salud ganaba muy poco. Por ejemplo, se hacían guardias en la noche y no te pagaban la guardia, ¿no? Una continuidad necesaria. No me he ido, solo me he trasladado al cuarto de al lado. No es necesario verme para sentirme, estoy en tu alma como siempre. No menciones mi nombre con lágrimas, ni quiebres la voz al contar cómo nos amamos. Es suficiente el tiempo del amor y la vida. Paso a otro círculo y tú siempre estarás conmigo. Recuerda cómo fuimos, cómo amamos, cómo vivimos a nuestra manera, a nuestro estilo. Recuérdame con alegría, con fuerza en el alma. Recuérdame sin tristezas, fue tan dulce encontrarnos. No llores por mí, solo me fui al cuarto de al lado, pero siempre estaré en tu alma y en tu vida para seguirte viendo con alegría. Aléjate de las penas y tristezas, solo así tendré yo también esa sonrisa que siempre compartimos, porque siempre estaré cerca de ti, en el cuarto de al lado.